Y a esta hora, como cada jueves, para nuestro ciclo de ópera, me acompaña nuestro querido colaborador Jaime Bello León, instructor de ópera, Jaime Bello León, quien nos acompaña todos los jueves, y hoy tenemos un ciclo maravilloso, el juego de la identidad en un baile de máscaras. Buenos días y bienvenido, Jaime, qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días. Buenos días, querida chica. Ay, Dios mío, estás aquí, me asustaste. Una sorpresa que te quería dar. ¿Cómo estás? Bueno, ¿había cola? ¿Hay lluvia? No, cola. No, cola, sí. Cola. Pero quiero iniciar el programa compartiendo contigo algo que yo estoy seguro que te va a agradar. Este programa se lo quiero dedicar a mi mamá, que está cumpliendo hoy 97 años. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Sí. Y qué maravilloso que tenga la dicha y el placer de escucharte, ¿no? Espero que jueves. me esté escuchando. Mi hermano se comprometió a que lo iba a hacer, que mamá nos escuchara hoy. 97 años. ¿Cómo se llama tu madre? Tula. Ella se llama Carmen Gertrudis, pero todo el mundo le dice Tula. Nació en Caracas en 1926, el 16 de noviembre de ese año. Y bueno, nada, tuvo 6 hijos, se casó con mi papá, tuvo 57 años de matrimonio feliz, es una abuela y bisabuela realizada, lee, escucha música, ve Netflix, se mete en WhatsApp. Absolutamente lúcida y además adaptada a estos tiempos. Total y completamente, es una alma moderna, es una niña todavía, que le gusta mucho, es muy inquieta, es terca, es adorable. ¿Cómo no hablar así tan bello de una madre, ¿no? Y se nota que tú eres un buen hijo, porque cuando alguien habla así de su mamá es que hizo un buen trabajo. Bueno, uno trata. Dime algo, ¿ella influyó en la forma con la que tú te vinculaste con la ópera? Mamá influyó en todo. Uh-huh. Quizás no tanto exactamente con la ópera, pero ella es un espíritu libre, un espíritu crítico, un espíritu abierto. Tula es una mujer muy racional que le interesa muchísimo ver lo que hay más atrás. Y siempre es muy inquieta, una gran lectora. Mamá leía y lee todavía con una avidez impresionante. En días pasados me tenía atormentado pidiéndome que le consiguiera una versión de Don Quijote donde la letra no fuera tan chiquita, porque quería releer el Don Quijote de La Mancha de Cervantes. A los 96 años pidió eso, fíjate. Bueno, qué buena petición, ¿no? Sí, porque además eso habla mucho de, que la cultura está allí, que te acompaña además durante toda la vida. Yo creo, fíjate, lo que yo veo durante estos, ¿3 años que tenemos de siglo? Que tenemos de novios, es que es verdad, tenemos de relación, una relación monógama en el tema de la ópera. Absolutamente. Jaime, yo digo que es promiscuo, disculpe señora Tula, es promiscuo con el tema de la ópera, en los amores que él tiene, ¿no? Con la soprano que tiene, entre la Cala, la Tebaldi, luego está Berganza, entonces no eres comprometido con ninguna de ellas. Bueno, sí. Pero lo que te quería decir es que qué hermoso que hoy le dediques este programa a tu madre. Yo creo que mi mamá me escucha todos los días, por ejemplo. Qué bueno. No hay ni un día, ella de todas las cosas que yo he hecho en las plataformas que he estado, mi mamá siempre me ha escuchado. Y eso es maravilloso, ¿no? Que te acompañe. Una madre siempre acompaña a sus hijos. Absolutamente. Una buena madre siempre acompaña a sus hijos. Sí, sin duda. En todas sus etapas. Bueno, y hoy le dedicamos el ciclo a ella, a Tula. Bueno, hablemos de las máscaras. Fíjate. La presencia de la máscara en la ópera me parece interesante porque yo la he visto mucho. Sí. Es un recurso que se utiliza frecuentemente, no solamente físico, sino incluso dentro de la propia trama de la ópera. Absolutamente. Esa es la esencia de lo que yo quería tratar acá a propósito de un ballo in máscara, que es un baile de máscaras de Verdi, que tuve la dicha de verlo hace unos días en Nueva York, un montaje bastante criticado, pero que la esencia de la ópera en el momento que lo vi estaba allí. Y me llamó la atención que el regista Alden pone mucho énfasis en la identidad de los personajes. Y claro, un baile de máscaras, como se llama la ópera, es para, de alguna manera, hacer específico o expreso el tema de ocultar tu identidad. Para ser libre. Para ser libre o para hacer la maldad o para hacer el bien, o porque no te hallas.
porque quizás el contexto no te permite ser quien quieres ser, o quizás porque tampoco lo sabes qué es lo que quieres ser. Entonces me pareció muy interesante en ese Verdi. Esta es una ópera de Verdi compuesta en 1859, ya él es un hombre tremendamente exitoso, ya hizo Traviata, Trovatore y Rigoletto, ya estaba en la más absoluta fama, y le toca una circunstancia muy interesante porque el Teatro San Carlos de Nápoles le encarga esta ópera y él comienza a trabajar en una ópera de carácter relativamente histórico sobre el asesinato del rey Gustavo III de Suecia. Y resulta que la censura no se lo permite porque no podían permitir que un jefe de Estado fuera asesinado y menos un monarca en una región de Italia que en ese momento era monarquía. Bueno, toda Italia, porque estaba al norte los Austrias, en el centro estaba el papado, que también es una monarquía, y en el sur estaban los españoles. Entonces él tuvo que recrear, después de muchísimos intentos, hasta que finalmente consigue estrenar esta ópera en Roma, intentos judiciales, lo demandaron, etcétera, y él traslada la historia de Gustavo III a Boston y convierte al rey en un gobernador. Uh-huh. Y allí le permiten que la ópera salga a la vida. Entonces, fíjate otra forma de otro sistema político. Otro sistema político, pero fíjate tú lo que es interesante, ahí está ocultando identidades. Uh-huh. Curiosamente, en el nacimiento de esta ópera por la censura, que no le permite a un artista desarrollar una historia que además era de carácter histórico, entre comillas, hasta donde puede ser una ópera de carácter histórico, pero no se podía permitir. Entonces, bueno, él tiene que hacer todo esto. Y hoy en día es muy curioso porque los reyistas o los directores de escena procuran a veces mezclar las dos historias, la historia de Boston con la historia de Suecia, como para recordar un poco el origen de cómo esa ópera surge. Y esto me permitió a mí pensar, y por eso le puse ese título que tiene que ver con la identidad, cómo también las sociedades a veces tienen que simular ser otra cosa, los entornos sociales, no solamente los individuos, porque las dificultades económico-políticos sociales no se los permiten. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención esa lectura. Ahí en esta puesta en escena hay un ángel caído, que es Ícarus, es un cuadro de Ícarus, que te recrean, un cuadro que está en el Louvre, pero es bien interesante porque en el texto se habla también de Lucifer. Y aquí estamos también con el asunto de la identidad, el ángel más bello que se convierte después en el demonio. Uh-huh. Es decir, que es un acto del engaño. Y en el fondo, lo que uno nota en esta ópera, que es la esencia, que es la esencia de la ópera, me parece que está allí y que tiene mucho sentido, es que el hombre trata de hacer lo que puede en su momento histórico. El Gustavo, el rey, o Ricardo, el gobernador, le ocurre que se enamora de la esposa de su mejor amigo y se enamora de una manera que no lo puede controlar, y eso va a desencadenar en una circunstancia terrible. Ahí hay traición, hay conspiración por el poder, hay un amor prohibido. Entonces es una ópera que tiene todos los componentes para que el público no pierda un instante de la atención de lo que está pasando en la escena. Bueno, y también pasa, estamos hablando cuando hablas máscara, es físicamente, es decir, en la puesta en escena hay máscaras. Sí, la ópera termina... Que mantiene al público quizás enganchado en saber quién hay detrás de esa máscara. Absolutamente. Y además hay unas escenas que uno a veces piensa que no son creíbles, pero que, bueno, son escenas que se dan y que se han dado. Por ejemplo, hay una escena que es tremendamente dramática donde se encuentra el rey con Amelia. Amelia es la mujer que él ama, que es la esposa de Renato, su mejor amigo. Y cuando se la encuentra, ella acude a una especie de bruja para que le ayude a conseguir alguna forma de ella desenamorarse de ese hombre, porque ella también está enamorada del rey, pero ella quiere desenamorarse, ya no quiere que eso se haga realidad, porque ella quiere ser una mujer honesta y leal a su marido. Y el rey la persigue a ese lugar donde la dirige Ulrica, que es la bruja, vamos a llamarla bruja hechicera, donde le recomienda que consiga una hierba, y si consume esa hierba se va a desenamorar de aquel hombre. Y Ricardo la persigue, la encuentra allí, y la escena es muy interesante porque en algún momento ella se va a tener que poner un velo para ocultarse. ¿Y de quién se oculta? De su propio marido, que llega a ese lugar. Entonces,
allí el asunto de las identidades, de los trucos, y cuando ella se quita el velo por una circunstancia que no podemos relatar tan detalladamente acá, y el marido descubre que es ella la mujer que seguramente, que él sabía que estaba con el rey, con su mejor amigo, él lo que por supuesto vive es que hubo una gran traición. Y en realidad eso fue un amor platónico y nunca llegó a concretarse absolutamente nada. Y justamente ella estaba yendo allí a buscar una salida a su enamoramiento para precisamente no pecar. Ella nunca llega a pecar, pero por supuesto el marido no le cree. Ahora, ¿esto es sobre la libertad o más bien sobre la traición? Yo diría que en la esencia de esta ópera es la búsqueda de la identidad. Es un hombre bueno, el rey, el gobernador, que tiene el conflicto de haberse enamorado de la mujer equivocada. Y él ese conflicto lo lleva a que en la escena final, cuando él es asesinado, ya antes de ser asesinado, él ya decidió que iba a mandar a Renato, que era uno de sus lugartenientes más cercanos, con su esposa lejos. Los iba a alejar para él no precisamente volver a tener la tentación de acercarse a esta mujer que le producía a él el descontrol absoluto. Entonces, no era un hombre malo. Entonces, la identidad de él en ese baile de máscaras en la que él se oculta porque teme que lo puedan asesinar, también aquí hay un trasfondo político muy complejo. El rey contra el rey o contra el gobernador conspiran diferentes actores de su propia corte, de su propio entorno. Entonces, él acude a este baile de máscaras disfrazado de tal manera que nadie pudiera saber su identidad. Pero el gran amigo de él, el esposo de Amelia, consigue que el paje le diga quién es el hombre de que está disfrazado el rey y así comete el asesinato, pero el rey tiene tiempo de pedir perdón y de contar, además de hacer énfasis en lo que era la verdad. Nunca llegó a haber nada entre él y Amelia. Fíjate que tú nos has enseñado a lo largo del tiempo, Jaime, que Verdi, las óperas que él construyó, escribió, hablaba mucho de su drama propio, el personal de su vida, ¿no? Te pregunto, ¿hay algo de autobiográfico aquí también? En esta oportunidad. Fíjate, a él le toca, yo te lo he narrado antes, a él le toca unas circunstancias muy adversas por la muerte de sus hijos, de su primera esposa, y luego se enamora de una mujer que era prohibida para él, porque era una mujer que estaba casada. Y esa mujer estaba pidiendo el divorcio, de hecho ese divorcio lo termina pagando Verdi, y una suma enorme, pero él amaba tanto a la señora Strepponi, que era una soprano, que también lo amaba a él, de verdad que fue después una historia de amor hermosísima la de ellos, y de apoyo mutuo, y de muchísimo cariño, etcétera, pero él sí tuvo un amor prohibido, y un amor prohibido que la sociedad se lo rechazó y que él tuvo que mudarse, que bregar, etcétera, hasta que finalmente el mérito de Verdi y la nobleza de Verdi era tal que se le perdonó ese amor prohibido y se le permitió incorporarlo. En algunos sectores hubo otros que mantuvieron la distancia porque era una mujer divorciada, era una mujer que tenía historia, como se dice entonces. Pero Verdi sí tuvo un amor prohibido, y entonces ese amor prohibido, ese debate entre lo prohibido y lo no prohibido lo tenía presente. De todas, ¿cuál crees tú la de Verdi? ¿Cuál es la que mejor destaca, la que mejor aprecia el público de todas las que ha escrito? Yo creo que la ópera, por lo menos en Venezuela, en una ocasión, cuando yo trabajaba en el Teatro Teresa Carreño, su directora Beatriz Rangel en ese entonces insistió en que se hiciera una medición de las preferencias del público, y esa medición arrojó que la ópera favorita de los caraqueños era Rigoletto. Interesante. Ahora fíjate tú, la ópera que más se monta de Verdi es La Traviata. Pero Aida está ahí cerquita también. Bueno, aquí yo te dije que yo Sí. yo realmente tuve contacto con el mundo de la ópera porque mi tío Daniel, que lo conoces, nos compró a toda la familia entradas para ver Aida. ¿Cómo no? Yo recuerdo el acontecimiento en el Teatro Teresa Carreño, fue maravilloso. Esa fue una de las producciones más felices que hizo el Teatro Teresa Carreño en su historia. Tenía unos elementos escenográficos maravillosos, tenía un vestuario estupendo y tuvo un elenco de primer nivel. Yo recuerdo en algún momento estuve muy cerca cuando Josefina Benedetti era la directora de la Orquesta Filarmónica Nacional y el maestro Pablo Castellanos dirigió Aida. Y me acuerdo de ese elenco fantástico que trajeron, y recuerdo la emoción del teatro. A mí me tocó en esa fecha hacer algo muy interesante. Allí se le pidió a la Policía Metropolitana su colaboración para que nos prestara miembros de la policía, cadetes en formación para la famosa marcha triunfal. Ajá.
Y bueno, trajeron a un contingente de muchachos que estaban muy incómodos y no hallaban qué hacer, etcétera. Y a mí me dieron la oportunidad de darles una charla sobre lo que ellos iban a hacer allí y de qué se trataba. No sabes la satisfacción que yo tuve cuando esos muchachos después, con las cámaras fotográficas normales, no las que tenemos hoy en Sí, día, sí. ellos consiguieron sus cámaras para que les tomaran fotografías con ese atuendo, que era un atuendo que hubiera sido muy criticado si ellos no comprendían, y que lo estaban criticando porque no lo comprendían, porque eran como unas falditas. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, y esos muchachos, una vez que entendieron el propósito y se dieron cuenta que podían abrir su corazón y su entendimiento al disfrute de esa escena en la que ellos iban a ser parte, estaban felices. Y eso me encantó. Por cierto, quiero recordar que Enrique Berrizbeitia fue el responsable de la escenografía de ese montaje, y que creo que fue uno de los mejores que se hizo en Caracas en mucho tiempo. Bueno, yo era pequeña y fíjense qué importante esto, importante que usted como padre, si tiene la oportunidad de... El niño es una esponja, ¿no? Es decir, de cómo puede acercarlo usted a distintos géneros, que cuando te llevan a un lugar te marca de tal manera que tú, a lo largo de tu vida, pues te acompaña ese momento y puedes acercarte o distanciarte de un género como tal como me pasó a mí. Oye, nos quedamos con la primera, que hay, pero no, es que estaba el relato de verdad de la ópera tan interesante que no reparamos en la mezzosoprano que estaba cantando, que es Fedora Barbieri. Barbieri, sí. Esa fue una señora muy exitosa en la década del 40 y del 50 del siglo pasado. Cantó con los más importantes teatros del mundo y con las más importantes cantantes y directores, y era muy buscada. Ella tiene una voz muy oscura, es perfecta para el personaje de Ulrica. Ulrica es la mujer que averigua el futuro. Entonces es una maravilla. En la versión bostoniana es una negra. Este personaje tendría que hacerlo una negra, porque bueno, ahí está vinculándolo con la magia negra, con todo este universo. Y también, fíjate, en esta ópera uno pudiera decir, bueno, también allí hay un buen segmento en el cual el hombre se pregunta cómo conocer el futuro. Y sobre eso también ahí está el problema de identidad. El rey va a probar la suerte y va disfrazado de marinero. Y cuando ella le toca la mano, canta y lo dice, este es un hombre poderoso. Es decir, ella se da cuenta que no es un marinero, y cuando le ve la mano, ve que va a morir. Y él no le cree. Y ella le anuncia, vas a morir de la mano de tu mejor amigo. Y él, por supuesto, no lo puede creer. Y en efecto, así terminó siendo. Vamos a escuchar a Fedora Barbieri. Barbieri, y luego pasamos, bueno, no sé si nos va a dar chance creo que no, de escucharlas todas completas, pero vamos a... ¿Cómo no? Rey del aviso, rey del abismo. Bueno, ahí está la siguiente. Es una niña maravillosa. Esta es Lizzie Davidson, que dio un recital hace unas semanas en Nueva York, y incluyó en el recital el área principal de Amelia, que es Morroma prima ingrazia, cuando ella se está enfrentando al marido que la está acusando de adulterio, y él la promete matarla, y ella le dice, está bien, yo voy a morir, pero concédeme una gracia, concédeme que yo vea a mi único hijo antes de morir. Y ella logra conmoverlo, cantándole esta aria de el amor materno aquí llevado al máximo extremo. Entonces, fíjate, mi mamá hoy está de cumpleaños, quizás por eso escogiste esta aria. Esta aria. Vamos a escuchar a Lisa Davidson. Bueno, cómo no conmoverse, ¿no? ¿Verdad? Qué bellísima es la voz de esta señora. Y finalmente, bueno, tenemos aquí a nuestro amado Pavarotti. Y a nuestra amada Leontine Price. Leontine Price. Sí, la historia de ella es tan maravillosa. Deberíamos retomarla en algún momento, porque ¿Cómo no? creo que merece la pena. Encantado de la vida. Tú sabes, además, que tuve la dicha de entrevistarla alguna vez, y me encantaría contar un poco sobre eso, porque es un personaje la señora, es un personaje total, fuera y dentro de la escena, pero glorioso. Tenemos que, bueno, nosotros tenemos muchos años en este ciclo, pero oye, rescatar algunos personajes
canciones, sobre todo como ella, vale la pena. Vale la pena. Absolutamente. Bueno, tenemos aquí al gran Luciano Pavarotti y a Leontyne Price. Este es el Luciano Pavarotti del 83, Del ¿no? Creo que es 83. importante también, Sí. porque bueno, su color de voz cambió a lo largo del tiempo, como Absolutamente. pasa con todos los Con todos los cantantes. con todos los cantantes. Y ese era un rol que él adoraba. Él lo cantó en el Met 30 veces, que es bastante en la historia de un cantante, y lo cantó muy bien, y lo cantó con muchísimos, siempre tuvo unas cantantes, unos compañeros estupendos. Y con Leontyne Price lo canta en la gala de celebración del centenario del Metropolitan, y ellos son la pareja más esperada de esa gala, y sorprenden con este dueto de amor que es maravilloso. Está en el video, búsquenlo en YouTube, lo van a disfrutar muchísimo porque ahí uno ve a los dos en su apogeo. Y cómo disfrutan ellos cantando eso. Hay una complicidad entre ellos que es maravillosa. Bueno, vamos a buscarlo. Tienen que buscarlo como Teco y Ostó. Teco y Ostó, o el dueto de amor, de Un ballo in máscara con Pavarotti y Leontyne Price. Bueno, Tula, espero que hayas disfrutado este programa. Yo te puedo decir que has educado a un maravilloso hijo. Estoy segura que es un buen hijo, un buen ser humano, y qué mejor regalo para una madre eso, ¿no? Que ese sea el mejor regalo de cumpleaños, es los hijos bien educados que le aportamos al mundo. Así que... Bueno, mamá, si me estás escuchando, un beso. Bueno, vaya a darle un beso cuando la vea en la casa. 8:38, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.